Bien, vamos a comenzar entonces continuando con lo que estábamos viendo la vez anterior. Si te recuerdan, estábamos hablando de cómo podíamos determinar la resistencia de acuerdo a las especificaciones de la ISC o de NSH 427, ¿cierto? Habíamos visto cómo determinar las áreas netas, áreas netas efectivas. Teníamos tres modos de falla básicamente, que eran un modo de falla de vamos acá un poquito. De resistencia a la tracción, que era por fluencia en el área bruta, ¿cierto? Y que tenía esos factores de reducción o factores de seguridad. Luego teníamos el de fractura en área neta, que tenía esa expresión de ahí, ¿cierto? Donde causábamos la tensión de fluencia. En la fluencia usábamos obviamente la tensión de fluencia y el área bruta. Y en la fractura usábamos la tensión de máxima, tensión de rotura del material y el área neta efectiva. Y los factores eran más pequeños, el factor de reducción era más pequeño en el caso de fractura que en el de fluencia, porque al ser un modo de falla frágil, nosotros queremos estar más lejos de que se ocurra. Y luego vimos cómo determinábamos entonces el área bruta y el área neta, y que era básicamente el área neta, era el área bruta menos las perforaciones, y que teníamos que modificar esa expresión en función de que hubiera perforaciones que no estuvieran alineadas, como en este caso. Este alineamiento tiene que ver con la dirección de la carga, ¿ya? En este caso, si yo tengo la carga actuando en esta dirección, en la dirección horizontal, puedo considerar estas perforaciones como no alineadas. Supongan que yo no tuviera esta perforación de aquí. Vamos a hacer un... Supongan que esta de aquí no está, y esa de ahí no está, y que tenemos la carga actuando en esa, no me va a resultar. Pero supongamos que tenemos la carga actuando en esa dirección. Podría ser que las perforaciones se vean desalineadas en una dirección y si yo considero la fuerza en la otra dirección no están desalineadas. En este caso también están desfasadas en el caso de una fuerza en esa dirección. ¿Ya? No me resultó lo que quería hacer. Pero sí. Vamos a borrar ahora lo que había hecho. Para efectos de esta expresión que está aquí, se supone que la fuerza actuante está en esta dirección. En la dirección horizontal, ¿ya? Si la fuerza tuviera la dirección vertical, entonces tendríamos que invertir los valores de S y G en esta fórmula, ¿ya? En otras palabras, S siempre es el espaciamiento de la dirección paralela a la carga y G es el espaciamiento de la dirección perpendicular a la carga. Para el caso de ángulos, entonces ya habíamos visto esto, que lo que teníamos que hacer era como estirar el ángulo y convertirlo en una plancha. Y en el caso de los perfiles tubulares teníamos que, por el tipo de conexión que habitualmente se hace, había que reducir el área por esa ranura que se le hace para hacer la inserción de la placa Gusset y luego la soldadura. Luego, bueno, habíamos hablado de los elementos cortos, ¿cierto? Que eran elementos de conexión, sobre los que vamos a volver más adelante, cuando lleguemos a la parte de conexiones, donde no podíamos exceder del 85% del área bruta para calcular el área neta, incluso si no había perforaciones. Y para calcular el área neta efectiva, entonces usábamos este factor U de reducción, que era la ecuación que habíamos visto antes de Munce y Chesson, y que tiene aquí el X barra, que es la excentricidad de la conexión o del elemento con respecto al plano de transferencia de carga, y el L, que es la longitud de la conexión. ¿Ya? Y habíamos dicho esto, que en el caso de ángulos dobles y perfiles T, teníamos que SU debía ser mayor o igual que 0,6.
Después hemos visto la falla por bloque de corte, ¿cierto? Y les había explicado yo aquí que estas eran dos fallas en una, rotura en corte y rotura en tracción, y fluencia en corte y rotura en tracción, ¿no? Y la menor de las dos era la que iba a controlar la resistencia. Y por ser un modo de falla frágil con rotura, entonces tenía estos factores de 0,75 para reducción o de 2 si es que querían usar como un factor de seguridad, ¿ya? Y el factor VS era 1 o 0,5. No hay interpolaciones, o es 1 o es 0,5, y depende en el fondo de cómo se distribuye la fuerza en la parte de la conexión. ¿Okay? Y ahí habíamos quedado, ¿ya? Entonces, retomando a partir de ese punto, el siguiente estado límite que habíamos mencionado en la determinación de la resistencia tenía que ver con la resistencia a las perforaciones, y ahí se hablaba, o se habla por lo menos en SH 427, del aplastamiento de la perforación. ¿Ok? Ese es un factor frágil, un modo de falla frágil, así que hay que usar los factores de reducción 0,75 de seguridad 2. Y la determinación de la resistencia depende de si uno permite la deformación de la perforación a nivel de servicio o no. Si uno no quiere permitir la deformación de la perforación a nivel de servicio, entonces tiene unos límites más exigentes. Si uno no le importa que se deforme un poco la perforación a nivel de servicio, entonces puede relajar un poco la resistencia y tener un valor más alto. Entonces, si nos vamos por la parte más exigente, tenemos que la resistencia nominal va a ser 1,2 veces LC por T por FU, ¿ya? Donde T es el espesor de la plancha donde estoy haciendo la perforación. FU es la resistencia a la tracción del material de esa plancha. LC es la distancia entre perforaciones, o bien la distancia de la perforación al borde. Y eso tiene que ser menor o igual que este otro límite que está aquí, que es 2,4 D por T por FU, donde D es el diámetro de la perforación. Perdón. Entonces, en esta ecuación, de nuevo, hay dos estados límites escondidos de alguna manera. Este de aquí, si ustedes se fijan, es 2 por 0,6 LC por T por FU. Si volvemos, Profe, que era T. T es el espesor de la plancha donde estoy haciendo la perforación. Ah, ya. ¿Ok? Si volvemos acá, ¿recuerdan ustedes cuando vimos lo de fractura en la conexión? Uno de los modos de falla tenía que ver con la elongación excesiva del agujero, ¿cierto? Y ahí se me aplastaba la perforación. Entre paréntesis, ahí está marcado, el subset está un poco corrido, ¿no? Pero es del borde al borde de la perforación. Entonces uno era ese, y el otro era el desprendimiento o el desgarramiento de la placa, ¿cierto? Entonces, en esta situación, que puede ser al borde o bien entre dos perforaciones, hay dos planos de corte aquí, uno ahí y otro ahí, y la resistencia de cada uno de esos planos de corte es 0,6 FU por esa área, y esa área es LC por T, ¿ya? Entonces, de ahí viene la primera ecuación. Aquí, que es 2 veces 0,6 FU, que es la resistencia a la fractura en corte, por el área de corte, que es LC por T, ¿no? Entonces ahí está el modo de falla de desgarramiento de la placa, y la segunda ecuación corresponde al modo de falla de aplastamiento de la perforación. Por eso que el parámetro aquí es el diámetro y el espesor de la placa, en lugar de la distancia entre perforaciones o la distancia del borde y el espesor de la placa. ¿Ok? Profe, ¿Sí? ¿le puedo hacer una consulta? Dime. Uno, pues cuando diseña, no en la obra en sí, para el diseño, siempre debería suponer que se genera aplastamiento y no ruptura de los pernos. O sea, podría suponer que los pernos son infinitamente rígidos, por decir algo. Eh,
A ver si entiendo bien tu pregunta. Uno en el diseño no considera que el perno sea el que se aplaste, sino que la placa. ¿Eso? Claro. Sí, siempre es así. Por los estándares de fabricación, lo que les decía en alguna clase anterior, los pernos son superficialmente mucho más duros que la placa y habitualmente son de una resistencia mayor también. Entonces, siempre en condiciones normales de diseño, el perno va a aplastar a la placa y no al revés. O sea, profe, el caso en el que falla un perno, no sé, pues, típico video de algo que se cayó y Ujú, que falló el perno, que el perno se dobló, se rompió, se soltó. ujú. Sería entonces una falla como que no ocurre normalmente. Lo que pasa es que eso corresponde a otro modo de falla que está asociado al perno, que es la ruptura ya sea en corte o en tracción del perno. Ah, ya, tiene que ¿Ya? ver con el perno. Ya, Sí, ya. sí, eso ya no es un modo de falla del elemento que estamos diseñando, sino que ya cuando lleguemos a conexiones lo vamos a ver ahí, es un modo de falla del perno, propiamente tal. ¿Ok? Ah, ya. Entonces les decía que aquí hay dos modos de falla escondidos y si uno eh, no le interesa que la perforación se deforme un poco al nivel de servicio, entonces como ven aquí, uno puede aumentar un poquito la resistencia. Y en lugar de usar 0,6 FU para el corte, usa 0,75 FU. ¿Ya? La relación entre la tensión de fluencia a la tracción y al corte está bien determinada y es 0,6 ¿ya? FI. ¿Ya? La tensión de fluencia al corte es 0,6, la tensión de fluencia a la tracción. Pero en el caso de la resistencia última, es un rango, no está tan bien definida la razón entre las dos y por eso uno puede pasar de 0,6, que es como el límite inferior de resistencia al corte, a la rotura, a 0,75, que es más o menos el límite superior. En realidad es como 0,8 más o menos, pero 0,75 es lo que utilizan acá. Por eso tenemos 2 por 0,75 por el área de corte, que es LC por T, y por la tensión de rotura. ¿Ya? Y lo mismo pasa con el aplastamiento aquí, uno puede aumentar un poquito la resistencia al aplastamiento, considerando que no importa que se deforme tanto la perforación. ¿Ya? Entonces así estaba esto en 427. Eh, Esto es para, se me olvidó decirlo, pero estaba puesto en la lámina. Esto es para cierto tipo de perforaciones, ¿no? Que son las perforaciones estándar, las perforaciones que uno sobredimensiona por alguna razón, que eso también está normado, cuánto puede uno sobredimensionar, y las ranuras cortas en cualquier dirección y ranuras largas. O sea, hay perforaciones que yo puedo hacer para pernos que son, normalmente uno piensa en perforaciones circulares, pero muchas veces se requiere tener una perforación que sea ovalada, como de esta forma. ¿Sí? Entonces, las dimensiones tanto de la perforación circular estándar, la perforación circular eh, sobredimensionada, que tiene un diámetro un poquito más grande, la perforación ranura corta, digamos, y la perforación ranura larga, están normadas en la misma especificación. ¿Ya? Entonces, esto aplica esta resistencia para estos casos. Perforación estándar sobredimensionada, ranuras cortas en cualquier dirección y ranuras largas que son paralelas a la dirección de carga. ¿Ok? Eso es porque, veamos la otra lámina y les explico por qué habla de ranuras largas paralelas a la dirección de carga y ranuras largas, que es el otro caso, perpendiculares a la dirección de carga. Entonces, en el caso de ranuras largas perpendiculares a la dirección de carga, tenemos que la resistencia nominal es más baja. Se usa 0,5 FU en lugar de 0,6 y 2 FU en lugar de 2,4 en el caso anterior. ¿Ok? Y en el caso de otras perforaciones se usa solamente la resistencia al aplastamiento, que es 1,8 por la tensión de fluencia por el área proyectada de aplastamiento. ¿Ok? Volvamos un poquito atrás entonces. ¿Qué significa esto de la... vamos a ver si me resulta usar el pizarrón aquí. Ok, aquí estamos. ¿Qué pasa con
una perforación circular, ¿cierto? Voy a disculpar la... Vamos a aprovechar este mismo dibujo. Entonces tenemos que habitualmente el perno está ahí. Estoy viendo como un corte aquí, ¿ya? Ahí tengo la... Esto de aquí sería la perforación, que no me queda muy circular, ¿ya? Y este es el diámetro del perno, que está lleno, que es un poquito más pequeño, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa con la resistencia al aplastamiento? Vamos a hacer otra perforación por acá. ¿Ya? Entonces, esta distancia de aquí es LC y T es el espesor de la placa. Entonces uno supone que, vamos a cambiar de color aquí a ver si... Entonces para el modo de falla de desgarramiento de la placa, lo que uno supone es que esto se rasga por ahí. ¿Mm? ¿Ok? Y en el caso del aplastamiento, lo que uno supone es que en el fondo el área de aplastamiento que uno considera es esta, que es el área proyectada de nuevo de la perforación, que es el diámetro multiplicado por el espesor de la placa. ¿Okay? Este diámetro de aquí multiplicado por el espesor de la placa. Déjenme acomodarme un poco aquí. Estoy un poco estrecho con las cosas. ¿Se entiende? Entonces, cuando uno ve el aplastamiento, lo que ocurre es que esta parte de aquí se aplasta, se deforma de esa manera. Entonces el perno que estaba ahí, ahora está ahí. ¿Se entiende? ¿Qué pasa cuando yo tengo una... Eso es válido si ustedes se fijan, si yo tengo una perforación circular estándar, si es un poquito más grande, también. Y en el caso de una ranura, por ejemplo, vamos a borrar aquí, voy a borrar la primera perforación de aquí. Entonces suponga que tengo yo una ranura corta. Y eventualmente el perno dentro de la perforación, a lo mejor estaba al principio acá. ¿Ya? Pero en algún momento cuando yo esté aplicando la carga, recuerden que estoy aplicando la carga en la dirección horizontal, este perno va a entrar en contacto con el borde. ¿Ya? Entonces al entrar en contacto con el borde, se produce el mismo efecto y se genera la falla que habíamos hablado aquí. Vamos a cambiar el color un poquito. Que es, pongamos el desgarramiento ahí y ahí. ¿Ya? Eso pasa cuando, para una perforación entonces circular, como esta, estándar o sobredimensionada, y también para una perforación ranurada como esta, ¿ya? Para no entrar en contacto con el borde. ¿Qué pasa en el caso de una perforación ranura larga? ¿Cierto? La ranura larga quiero borrar esto. Un segundo, algo le pasó a esto. Ahí sí. ¿Ya? Entonces, en el caso de una ranura larga en la dirección de la perforación, ustedes se dan cuenta que la situación es la misma. El perno que inicialmente va a estar aquí, sometido a una fuerza en esta dirección, y eventualmente va a llegar al borde ahí.
Por lo tanto, mi área de contacto y mi área de corte es la misma que tenía antes ahí. En cambio, si yo tengo una ranura perpendicular, larga pero perpendicular ahora a la dirección de carga, entonces ahora el perno está ahí, igual que antes, pero la fuerza está actuando en esa dirección. Cuando el perno entra en contacto, si ustedes se fijan, con el borde, el área de contacto es mucho más pequeña. ¿Ya? Ya no es como aquí, en que yo tengo casi todo el contorno en contacto, entonces puedo considerar, si es por aplazamiento, el diámetro completo, y si es por desgarramiento, la distancia desde aquí a allá y desde aquí a allá, sino que acá, perdón, se me ocurre esto. Perdón. Mi área de contacto es bastante más pequeña, ¿ya? Y la potencial superficie de ruptura en corte también va a ser más pequeña que la que tenía antes. ¿Ok? Entonces, por eso, eh, es que se hace la distinción entre esos dos casos, ¿sí? Ranuras largas paralelas a la dirección de carga y ranuras cortas, perdón, largas perpendiculares a la dirección de carga. ¿Sí? Y por eso la resistencia es más pequeña aquí. No sé si tienen alguna pregunta. ¿No? Déjenme acomodar esto un poquito aquí. Bien. ¿A qué se refiere entonces con el área proyectada de aplastamiento en el caso de otras perforaciones? Similar a lo que pasa en el caso del segundo modo de falla. Supongan que no resulta con esto. Voy a tener que usar la... Un segundo. Ok. Entonces imagínense, por ejemplo, que ahora tenemos una base de una columna, por ejemplo. Una base de una estructura donde tenemos un pasador aquí, al que está conectado un elemento diagonal. Sí, tenemos una placa base. Bien. Y tenemos la fuerza que es aplicada en esa dirección. Entonces ahora tenemos este...
A ver. Ahí. Tenemos el pasador aquí. Normalmente en este tipo de aplicación está bastante ajustada al pasador. ¿Ya? Entonces, si tenemos la fuerza en esa dirección, el área proyectada, si ese es el diámetro, entonces el área proyectada va a ser justamente ese diámetro, el diámetro perpendicular a la dirección de la carga, multiplicado por el espesor de la plancha. ¿Ya? Okay. Esa es el área que tengo que utilizar como área proyectada. No utilizo la mitad, el medio perímetro de la circunferencia multiplicado por el espesor, sino que utilizo el diámetro multiplicado por el espesor. Esa es como mi área de contacto que utilizo para el cálculo. ¿Ok? Bien. Ups. Me fui muy adelante. Estamos aquí, entonces lo que vamos a ver ahora es un ejemplo. ¿Ya? Probablemente este dibujo los confunde bastante, así que hice un dibujo 3D para ayudarlos a entender. Pero antes de mostrarles el dibujo 3D, básicamente lo que tenemos aquí es una columna. Aquí está el ala de la columna en este lado. ¿No? Entonces esta es la columna, no se muestra completa. Una viga. Ahí está la dimensión de la viga y la calidad del acero. Esa viga tiene una placa aquí en el extremo y se conecta a través de pernos a la columna. Hay una diagonal que es un perfil W también, pero que está con el alma perpendicular a la hoja, a la vista que ustedes están viendo. Entonces lo que estamos viendo aquí es el ala del perfil W. ¿Ya? Hay una placa Gusset aquí que se conecta con soldadura a la viga y está conectada a la columna a través de pernos por intermedio de un ángulo que hay aquí que está soldado a la placa Gusset, pero que está pernado a la columna. ¿Ya? Y la diagonal, la riostra que está aquí, que es el perfil W, está conectado a la placa Gusset a través de 4 ángulos, ¿sí? Que están apernados a la placa y que están apernados al alma del perfil W. ¿Ya? Como les digo, no tengo dibujadas todas las componentes, pero esta es más o menos la idea. ¿Ya? Aquí está la columna, la viga, la diagonal, que es del mismo tamaño de la columna, pero que está, como ven ustedes, con el eje fuerte acostado. ¿Sí? Y los 4 ángulos. Entonces, para que lo vean mejor, ahí están los 4 ángulos, ¿ven? Ahí están los 4 ángulos. 1, 2, 3, 4. La placa Gusset está ahí. Aquí está el perfil de la diagonal, que es el perfil W. Y aquí está la columna y esa es la viga.
¿Mm? ¿A ver? Entonces no están, no tengo dibujado aquí la placa de unión de la viga a la columna, ni tampoco el ángulo que une esta placa a la columna. Perdón. Y tampoco tengo dibujadas las perforaciones, pero ese es el esquema de cómo están los elementos. Columna, viga, placa Gusset, que tampoco le hice el corte aquí, sino que la puse como en forma esquemática. Los 4 ángulos y la diagonal que está ahí. ¿Bien? Entonces volvamos a la presentación. Vamos a concentrarnos en este ejemplo solamente en la resistencia del perfil W de la diagonal. Y aquí están las propiedades, un W14 por 109, el área es de 32 pulgadas cuadradas, la altura D, en este caso, es de 14,375 pulgadas, el espesor del alma es de media pulgada, el ancho de ala es 14,625 pulgadas, y el espesor del ala es 7/8 de pulgada. ¿Okay? Y es un material ASTM A9992, donde la tensión de fluencia es de 50 kSI y la tensión de rotura es de 65 kSI. ¿Bien? Como les digo, no nos Profe, vamos a... disculpe, ¿Sí? tengo una duda. Dime. La viga esa que está en diagonal, en el dibujo que usted está mostrando ahora, ¿Esa? sí, sale que está como unida solamente por los ángulos. Y en Claro. la gráfica tridimensional que nos mostró salía como que hubiese estado embutida. Me imagino que estaba embutida y soldada. ¿Eso se puede hacer o estaba mala esa parte? A ver, déjame volver atrás a la visión, a la vista 3D a ver si estoy entendiendo bien lo que quieres decir. Aquí. Ya. Tú dices aquí en la placa. Sí, claro, justamente la Sí. forma en que se une la diagonal a esa placa, aquí me hace la idea de que está como embutida o algo así, ¿o no? Sí, lo que pasa es que no hice, como lo mencioné muy rápido, no hice el corte de la placa aquí. La placa en realidad está cortada como muestra la otra figura aquí, entonces no entra en contacto con ese perfil. ¿Ok? Ah, ya, perfecto. Y se da el caso en que, no sé, por efecto de diseño yo pueda embutir como esa parte diagonal, soldarla y además ponerle los ángulos como El, para reforzar la unión. el problema con eso, tú dices, bueno, a ver si entiendo bien. Habría que hacer una ranura aquí, en el alma del perfil de acá de la diagonal. Claro, eso Y mismo. ese tipo de operaciones son caras desde el punto de vista de lo que cuestan efectivamente, porque tienes que cortar, después soldar, ¿cierto? Y el corte tiene que hacerse a mano, básicamente. Y son caras desde el punto de vista de que te demoran la conexión después. Si tú vas, porque esa unión tendrías que hacerla soldada en terreno. ¿Ok? Y uno, en general no es recomendable soldar en terreno, y dos, si vas a soldar en terreno, eso hace que las cosas se pongan más lentas. La hora se demora porque el proceso de soldadura es un proceso que se tiene que hacer con mucho cuidado. ¿Ok? Entonces, el dibujo este no representa, en el fondo debería haber un corte aquí, de manera que esta plancha, el gusset, no se meta en el perfil de la diagonal. ¿Ok? Que es como lo que muestra aquí, ¿ven? Ahí está cortada la plancha. En la otra figura aparecía una plancha continua, de hecho, era completamente continua hacia el otro lado.
Pero en realidad esta plancha tiene dimensiones, ahí están las dimensiones de la placa. Son 32 pulgadas en esta dirección, 52,25 en esa dirección. Tiene este corte en diagonal, de manera de poder llegar con la diagonal hasta ahí, que es el perfil W, sin necesidad de cortarla. Y se hace la unión con estos 4 ángulos entre esa placa y la diagonal. ¿Ok? Y ahí está el espesor de la placa también, que es 3/4, pero como les digo, no nos vamos a preocupar ni de la placa ni de los ángulos, sino que solamente del elemento que está aquí, que es el elemento que está en tracción. ¿Ok? Entonces, si nosotros miramos el elemento de la diagonal, ya les voy a mostrar, estoy adelantando un poco el dibujo. Un segundo. Profesor, profesor, no sé si me escucha, pero usted no se está escuchando.
¿Ahí sí? Ahí sí. Ahí sí. Por Ahí sí. alguna razón se me cerró la sesión y cuando volví no tenía audio. Pero ahí sí me escuchan. Bueno, estoy tratando de dibujar el perfil de la diagonal acá. Tengo un poco de dificultades con el software. Entonces esto es lo que uno vería aquí. No estoy haciendo esto. Ahí. Ok, no me están quedando muy alineadas, pero la idea es que estas perforaciones sí están alineadas. Ahí. Por ahí. ¿Ya? Entonces tengo solamente perforaciones en el alma, que son perforaciones estándar y cuyo tamaño lo tengo que determinar en función del tamaño de los pernos. ¿Ok? No voy a tener perforaciones en las alas y eso va a significar que cuando quiera determinar la resistencia a la fractura aquí, voy a tener que aplicar el factor de reducción U para calcular el área neta efectiva, porque no todos los elementos de la diagonal están conectados al resto, sino solamente el alma. ¿Ok? Como las perforaciones están alineadas, no tengo que considerar aquí el tema de los tramos en diagonal, sino que directamente mi trayectoria de falla va a pasar por un par de perforaciones de esa manera. ¿Ok? Entonces, tenemos por un lado el primer estado límite, es el de fluencia, ¿cierto? Y en ese caso, la resistencia nominal va a ser igual a la tensión de fluencia del material multiplicada por el área bruta. ¿Ya? Y esos son los 250 megapascales. Multiplicado por el área bruta que habíamos dicho era 32 pulgadas al cuadrado. ¿Ok? Entonces,
Tengo que tener ojo con las unidades, ¿no? 32 pulgadas al cuadrado. Si lo hacemos con MATCAD, la cosa es más sencilla. Entonces tenemos que el área bruta son 32 pulgadas al cuadrado. ¿Ya? Y esos son en milímetros cuadrados. Ahí lo tienen. 20.650 milímetros al cuadrado. La tensión de fluencia del material eran 36 KSI, ¿cierto? Y eso es igual en megapascales a casi 250, 248. La tensión de rotura del material no, en realidad era A992, así que la tensión de fluencia era 50 y la de rotura era 65. Y esos son, de nuevo, en megapascales, 450 megapascales aproximadamente. ¿Ok? En términos de el descuento que tengo que hacer por la perforación, vamos a volver a la presentación para que puedan verlo. Dice aquí abajo que todos los pernos son A325, con una serie de especificaciones que vamos a ver más adelante cuando lleguemos a las conexiones, de diámetro 1 octavo. ¿Ok? Ese quiere decir que es perforación estándar, diámetro 1 octavo. Y como les decía entonces, para calcular el área neta necesitamos descontar dos perforaciones. La área neta va a ser igual al área bruta menos 2 veces el diámetro, ¿cierto? Que era 1 octavo. 1.125. Y a eso le tenemos que sumar lo que le corresponde por el diámetro de la perforación, que en este caso, al ser una perforación estándar, es un 16avo de pulgada. Eso es en milímetros, y multiplicado por el espesor del alma del perfil. Y el espesor, después vamos a volver a eso, el espesor del alma era de media pulgada. Entonces, en milímetros cuadrados, estamos bien. El espesor del alma es media pulgada. Profe, ¿qué era luz medio? Es el espesor del alma del perfil. Ay, Vamos a volver aquí a la presentación para que... ¿Ya? Aquí el TW es el espesor del alma del perfil, que es donde estoy haciendo las perforaciones.
¿Ok? Y tengo dos perforaciones en el alma, así que por eso descuento dos veces el tamaño de la perforación. Aquí de hecho está el tamaño de la perforación estándar. ¿Se fijan? 1,316, que es 1 octavo, más un 16avo de pulgada. ¿Ok? Entonces, para descontar el área en el fondo de la perforación, lo que hago es el diámetro de la perforación, aquí, lo multiplico por el espesor de la plancha que estoy perforando, que es el alma del perfil. ¿Ok? Profe, pero ahí puso medio milímetro, no media pulgada en el cálculo. Sí, tienes razón. Vamos de vuelta a eso, porque hay otro error también. Ok, esto de hecho son pulgadas también. Ahí está, y acá hay un error también porque es el 1 octavo. ¿Cierto? 1 octavo más un 16avo es la perforación, pero a eso, si ustedes recuerdan, tengo que sumarle un 16avo adicional por el daño que se produce en el contorno de la perforación. ¿Ya? Entonces, un 1 octavo más un 16avo me da el tamaño de la perforación, y a eso además le tengo que sumar un 16avo más para el diámetro que tengo que descontar realmente del alma. ¿Ok? ¿Se entiende? Bien. Para el área neta efectiva necesitamos en el fondo ahora la excentricidad. Y si ustedes recuerdan, la excentricidad de la conexión, en este caso, cuando teníamos este caso de perfiles, vamos a volver a la presentación para recordarlo. Aquí. Estamos en este caso de acá. ¿Ok? Entonces lo que tendríamos que hacer es considerar el centro de gravedad de esta C que se forma, que está formada por media ala, medio espesor de alma y la otra media ala. Y eso me daría la excentricidad, que la tengo que considerar con respecto al centro del perfil. ¿Ok? ¿Se entiende? Entonces volvamos ahora acá. El X barra, vamos a ponerlo así, es igual al área de las alas, ¿cierto? Que va a ser si ustedes recuerdan, el ancho de ala era 14,5 octavos. Entonces tenemos 14,625 por el espesor del ala, que era 7 octavos. Entonces vamos todo con las unidades correspondientes. Eso lo tengo que dividir por 2, ¿cierto? Porque es medio ancho de ala, pero lo tengo que multiplicar por 2 porque tengo dos alas. ¿Ya? Así que me quedo con la misma expresión. Y eso lo tengo que multiplicar además por
la distancia al centro de gravedad del ala, que sería en este caso 14.625 dividido en 4. ¿Ya? Eso me daría, y esto lo tengo todo que dividir por el área total del perfil C que estoy considerando, que sería A sub G, pero multiplicado por 0.5. Algo me falta, se me borró aquí. Ahí sí. Ya, esto es aproximado porque no estoy considerando el área del alma del perfil C. Les voy a mostrar en un segundo por qué no estoy haciendo eso, pero para que quede más claro, les voy a mostrar el dibujo de lo que estoy haciendo de nuevo. Entonces estamos de vuelta aquí. Lo que estamos tratando de hacer acá que es en nuestro perfil W14%9, ¿cierto? Lo que estamos haciendo es considerar la C que se forma hacia allá. Entonces lo que calculé recién fue la posición o el centro de gravedad que está por aquí. Para esa C, el centro de gravedad va a estar por ahí. Y lo que estoy calculando es esa distancia de ahí. Ese es el X barra que estoy calculando. Vamos a hacer un poquito más grande. X barra. ¿Ya? Esa distancia de ahí la que estoy calculando. Entonces tendría que sumarle medio espesor del alma multiplicado por la altura o la distancia entre las alas y multiplicarlo por un cuarto del espesor del alma. ¿Ok? Lo que hice recién fue calcular en el fondo la posición del centro de gravedad de eso, de esa parte. Y van a ver ustedes que no hace mucha diferencia si agrego el alma ahora. Entonces, si yo le quiero agregar el alma aquí, sería la altura total. La altura total del perfil es 14,3 y tengo que restarle 2 espesores de ala que son 7 octavos. Entonces tengo 14.375 menos 2 por 7 octavos. Eso me da la distancia interna entre las alas del perfil. ¿Ya? Ya se lo voy a mostrar de nuevo en la figura anterior. Y eso lo tengo que multiplicar por medio espesor del alma. Si recuerdan, el espesor era un medio, así es que me queda un cuarto. Y eso lo tengo que multiplicar además por
la posición del centro de gravedad de esa área que está a la mitad de esa distancia, es decir, a 1/8 de pulgada. ¿Ya? Entonces teníamos 0,074. ...74,9 milímetros. ¿Ya? Si yo elimino todo esto, ya 74,3. ¿Ya? Entonces, ya que lo podemos hacer de forma exacta aquí, lo vamos a dejar así. Esa es la posición o la excentricidad del centro de gravedad de ese perfil C que se nos forma con respecto al plano de transferencia de carga. ¿Ok? El largo de la conexión ahora, entonces lo que necesitamos ahora es el L. Y para eso vamos a ver de nuevo el dibujo de acá, del enunciado. Si se fijan, el largo de la conexión va a ser desde el primer perno hasta el último, que de acuerdo a lo que dice aquí, son 6 espacios a 6 pulgadas, por lo tanto me da una longitud total de 36. Ese es el largo de la conexión, desde aquí hasta acá, porque la carga está siendo aplicada en esa dirección. ¿Ok? Entonces son 36 pulgadas. Y eso lo podemos escribir en milímetros también. 915 milímetros. Entonces el factor U, que me va a dar el área neta efectiva, va a ser 1 menos X barra dividido por L, y eso me da 0,92. ¿Ok? Entonces con eso ya puedo calcular las diferentes resistencias. Primero, fluencia en el área bruta. Vamos a tener la resistencia nominal, va a ser igual a F I multiplicado por el área bruta, y eso me da 7000 kilonewton. Vamos a ahí. Ok, me dan 7000 kilonewton, o sea, 700 y tantas toneladas, que es lo que aguanta nominalmente por fluencia en el área bruta. Y si defino el factor de reducción, entonces, por fluencia, .9 sería en este caso para la fluencia. Entonces, la resistencia que yo puedo usar para comparar con la demanda es de 6500 kilonewton. ¿Ya? Si ahora calculamos la fractura en el área neta efectiva, voy a aprovechar esto que tengo aquí para no escribir tanto. Entonces la resistencia nominal es ahora la tensión de rotura multiplicada por el área neta efectiva, que es A sub E, ¿ya? Pero eso no la definí arriba, ¿no? Vamos a definir aquí. A sub E, el área neta efectiva, entonces va a ser igual a U multiplicado por
el área neta. ¿Ya? Entonces, fíjense, partimos con un área bruta que es de orden de 20.000 milímetros cuadrados. Por la reducción de las perforaciones llegamos a 19.800 y por la no uniformidad de las tensiones en la conexión bajamos a 18.200. Entonces, el área neta efectiva, tengo el FU por el área neta efectiva, ¿cierto? Eso me da 8.000. Si bien es más alto que esto, lo tengo que afectar por el factor de minoración correspondiente. Y tengo entonces que mi phi RN, el que tengo que usar para comparar con las cargas mayoradas, sería 6.000, 6.121. ¿Ya? Entonces, si yo quiero, para diseñar este elemento, la resistencia de diseño va a estar dominada por la resistencia a la fractura. ¿Qué es lo que significa eso? Es que la probabilidad más alta de falla es que se produzca por fractura en el área neta efectiva. ¿Ya? Una cosa más, si yo no estoy trabajando con el RFD, sino que con ASD, entonces el factor de seguridad aquí era 1.67, ¿cierto? En el caso de los modos de falla dúctiles. Y en ese caso tengo que trabajar con la resistencia dividido por el factor de seguridad, que me da un número más bajo, 4.200, pero recuerden que también lo tengo que comparar con una carga que no está mayorada, así que no necesariamente voy a obtener un resultado más conservador usando el ASD. Ya, en el otro caso, entonces, el factor de seguridad es 2. Y mi resistencia entonces se reduce a 4.081. O sea, de todas maneras se mantiene que el modo de falla que controla en este caso es la fractura en el área neta efectiva. Eso cuando consideramos ¿cómo se llama? Estos dos modos de falla nada más, pero nos faltan los modos de falla de fractura en la conexión, ¿cierto? Y ahí tenemos dos posibilidades. El primero es la falla por bloque de corte. Ok, y para ilustrar eso vamos a volver acá al dibujo. ¿Ya? La única, o la que podría controlar la falla por bloque de corte, aquí si se fijan ustedes, de acuerdo a lo que habíamos visto, uno podría tener una falla en que tengo corte por aquí y tracción hacia allá, lo mismo aquí, corte por aquí y tracción hacia allá, pero si ustedes se dan cuenta, el área menor de tracción es la que está entre estos dos, entonces en realidad mi modo de falla de bloque de corte es uno que pasa por ahí, ahí y ahí. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces lo que va a ocurrir es que este trozo que está aquí de alma se desprende de manera que se produce la rotura por tracción acá y la rotura o fluencia por corte en estos planos de acá. ¿Ya? Entonces tenemos que definir área bruta de tracción, área bruta de corte, área neta de tracción y área neta de corte para poder calcular los modos de falla correspondientes. ¿Ya?
Vamos a volver a la planilla. No, acá. Entonces, de nuevo, si se fijan, tengo 36 aquí y me da que la distancia al borde es 2 pulgadas. Entonces, el área bruta de corte va a ser 36 más 2 pulgadas, 38 pulgadas, multiplicada por el espesor de la plancha, y eso multiplicado por 2, porque tengo esas dos líneas de perno, ¿cierto? ¿Se entiende? Y en la otra dirección, bueno, vamos a suponer que están espaciados a 3 diámetros, y de manera que, porque no está especificado aquí en la lámina. Así que mi área bruta de tracción serían entonces esos 3 diámetros. Uno toma la distancia al centro de las perforaciones, ¿ok? Y además vamos a contarlo al tiro, tenemos 6 espacios, así que tenemos 3, 6, 7 pernos para poder calcular el área neta de corte. ¿Bien? Entonces volvamos acá al MATCAD. El área bruta de corte, para efectos del modo de falla de bloque corte, entonces va a ser, como les decía, 36 más 2 pulgadas multiplicado por el espesor, ¿cierto? El espesor del alma del perfil W era media pulgada. Y multiplicado por 2, porque tenemos 2 líneas de perno. ¿Ok? Así que eso nos da 24.500 milímetros cuadrados. El área bruta de tracción, dijimos que era 3 veces el diámetro de la perforación, ¿cierto? Y eso hay que considerar entonces que era ¿cierto? El diámetro del perno más un 16avo por el diámetro de la perforación más otro 16avo por el daño de la perforación en torno al borde, ¿ya? Y eso multiplicado por el espesor también de el alma, que es un medio. Pero ustedes que es un área bastante más pequeña. El área neta en corte, entonces, va a ser igual al área bruta en corte menos, dijimos que habían 7 pernos, entonces aquí tenemos vamos a aprovechar esto mismo para copiarlo abajo. ¿Ok? Ahora, el área bruta en corte incluye los dos lados, así que además tengo que multiplicar esto por 2. Porque tengo 7 pernos en una línea y 7 pernos en la otra línea.
Entonces, mi área neta en corte baja de 24.500 que es el área bruta, a poco menos de 19.000. Y vamos a aprovechar esto mismo. El área neta en tracción va a ser el área bruta en tracción menos un diámetro, o un descuento por diámetro, porque tenemos media perforación que descontar a cada lado. ¿Ok? Profe, no se multiplica por 2 porque son 2 pernos al lado. No, mira, se los voy a explicar con el dibujo, yo creo que es más fácil de ver. Vamos a ir agrandarlo un poquito. El área bruta, en el fondo yo la mido desde el centro a centro. ¿Ya? Entonces aquí yo dije 3 diámetros del perno. Entonces mi área bruta es básicamente esa distancia multiplicada por el espesor. Y si quiero el área neta, tengo que descontar medio diámetro aquí y medio diámetro ahí, o sea, un diámetro. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Ya? Y lo otro que les decía, bueno, aquí hay, supongo que tenemos más pernos aquí entre medio, aquí hay 3 nomás mostrados, pero en realidad tenemos 7 aquí y 7 acá. ¿Ya? Ahí cometí un error. Entonces uno tiene que descontar 1, 2, 3, 4, 5, 6 y medio. Y 2 veces porque tiene una línea, una área de corte acá y otra área de corte acá. ¿Ya? Entonces hay que descontar 6 y medio y no 7 como había descontado yo, porque tengo que descontar solamente medio. En el fondo mi área de, mi longitud del área de corte es esa. ¿Mm? Entonces son los 6 espacios, que son los 36, más las 2 pulgadas del borde. Esto eran 2 pulgadas. Esto era 2 pulgadas y esto de acá era 36 pulgadas, ¿cierto? Pero las 36 pulgadas llegan al centro de la perforación, entonces tengo que descontar 1, 2, 3, 4, 5, 6 y medio diámetro. ¿Ya? Entonces aquí donde dice 7 en realidad son 6,5. Ahí sí. ¿Bien? Entonces lo que tenemos que hacer ahora es aplicar las ecuaciones de resistencia. La resistencia por bloque de corte va a ser, en un caso, 0.6 Fi por el área neta en corte, perdón, el área bruta en corte, estamos suponiendo que eso ocurre así, más la rotura en tracción. ¿Ya? Ok, esa es una posibilidad. Si ustedes recuerdan, había un factor VS adelante de esto. Vamos a volver a la presentación, entonces, o acá.
Aquí está, si ustedes ven, está el factor VS ahí, entonces estoy en realidad haciendo la segunda parte, 0,6 FI por el área bruta en corte, más VS por la tensión de rotura por el área neta en tracción. ¿Ya? En este caso, no hay, es parecido a esto. ¿No? Tengo dos líneas de perno y por lo tanto mi distribución de tensiones es uniforme en el perfil, en el alma del perfil, y por lo tanto el VS es igual a 1. ¿Ok? ¿Ya? Entonces por eso estoy, en el fondo, lo vamos a poner aquí, 1 por, porque ese es el VS. ¿Ya? Esa es una de las posibles resistencias, la otra, vamos a darle otro subíndice aquí. La otra posible resistencia que puede controlar aquí es que la placa se esté rompiendo tanto en corte como en tracción. ¿Ya? Pero eso me da una resistencia un poquito más grande. Entonces, si recuerdan, phi era 0,75, quedó como 0,75 de antes o 2 para el modo de falla frágil. Entonces resulta que, vamos a tomar este mismo prestado de acá. ¿Ya? Entonces mi resistencia por bloque de corte es de 6100 y eso lo comparamos con ahí sí. ¿Ya? Entonces en este caso, la resistencia que controla, si miramos todos los estados de falla, tenemos, y solo el RFD, ¿cierto? La fluencia en el área bruta me da 6400 kN, la fractura en el área neta me da más baja, así que hasta aquí está controlada, 6121, y si me voy a la resistencia de bloque de corte, ahora esa es la que controla porque tengo 4000 kN. ¿Ya? Se me está acabando el tiempo, así que les voy a dejar a ustedes pendiente que vean el tema del aplastamiento. Recordando que el aplastamiento en realidad son dos modos de falla en uno. Uno que es efectivamente el aplastamiento del borde de la perforación y otro que es el desgarramiento de la placa entre perforaciones o entre la perforación y el borde. ¿Okay? Pero suponiendo que esa no es la que controla, la que controlaría en este caso es la resistencia por bloque de corte. Es decir, lo que ocurriría es que el perfil efectivamente se desgarra en el alma, esa parte central, y por ahí se produce la falla. ¿No? Entonces tenemos, para que, si lo pasamos esto aquí, que son las unidades gringas, me da 915 kip. ¿Ya? O si estamos trabajando con ASD, me da, que son kilolibras, 610 kilolibras. ¿Ya? Y si nos vamos al ejemplo, no sé si se fijaron, pero había una carga ahí de 855 kip. ¿Ya? Entonces, si esta es la carga mayorada, entonces efectivamente estaríamos bien, porque 855 es más pequeño que 900 y tanto que nos dio. Pero si esto fuera la carga sin mayorar de las combinaciones ASD, entonces esta pieza no resistiría. Y lo único que queda por hacer ahí es cambiar la pieza, básicamente. A pesar de que todo el resto del perfil sea capaz de resistir esto, lo otro que podría hacer es espaciar las perforaciones más en el alma, de modo de aumentar, por ejemplo, ¿están viendo el MATCAD? ¿Me pueden confirmar? Sí, profe. Ya. Entonces la otra forma de aumentar la resistencia aquí sin tener que cambiar el perfil, porque sería una muy mala solución cambiar el perfil por una falla local en las conexiones, sería aumentar el espaciamiento. ¿Ya? Aumentar el espaciamiento de los pernos en tracción. Entonces a lo mejor tenemos, por decirlo, podemos aumentar al doble. Y en ese caso la resistencia sube bastante. Entonces llegamos a 1000 kip, en ese caso deja
con eso ya tendríamos resistencia suficiente en el caso de el RFD. ¿No? En realidad, si queremos resistencia suficiente en ASD, si es que esa carga fuera en ASD, tendríamos que aumentar aún más el espaciamiento. Y ahí uno tiene que entrar a ver cuánto espacio tiene en el alma para poder lograr eso, ¿no? Entonces tengo que espaciar bastante esto. Entonces el diámetro ya es bastante, ¿no? Y no lo logro. ¿Mm? Entonces tengo una idea, 12 diámetros. Eso me da 15 pulgadas y la altura del perfil en que yo podía ponerla era de 14 3/8, ¿no? Es decir, ya no puedo espaciar los pernos a esa distancia, por lo tanto no me quedaría otra que cambiar el perfil, ¿no? Si es que esa carga estuviera controlada por ASD, si esa carga de 855 kip fuera en ASD. ¿Ok? Ya, no sé si tienen alguna pregunta. ¿No?